Bendito sea el Señor, nuestro Dios, a quien agradecemos, tenemos que dar gracias por su infinita misericordia, porque Él nos da la vida, nos da fuerzas y salud para poder servirle. En este día, una vez más, quiero a través de este canal compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios. Y estas reflexiones sencillas deben llevarnos a nosotros a examinarnos antes que mirar la situación o el problema o el pecado que esté viviendo otro. Nosotros debemos aprender a examinarnos a nosotros mismos. Cuando miramos la palabra de Dios con frecuencia y tal vez podríamos decir siempre, los principios y los valores de la palabra de Dios son contrarios a lo que nosotros pensamos humanamente y nos exige el Señor de una manera muy distinta a cómo nosotros exigimos que se hagan las cosas. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesús está dando enseñanzas a sus discípulos y toma como base, por supuesto, toma como base la ley, la Torá, la ley judía. Y les dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor, ¿no?, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bien, interesante es la forma como el Señor aborda los principios y los valores desde la palabra de Dios mismo. Habían algunos allí en el tiempo de Jesús que pensaban que eran justos y que no podían ser juzgados de ninguna manera porque su justicia era la justicia propia, era la forma como ellos veían desde su punto de vista que tenían que hacerse las cosas. Pero cuando el Señor toma la ley, cuando el Señor toma las enseñanzas de la religión judía y las aplica o las interpreta con el sentido correcto, entonces se hace muy difícil que alguno escape a la sentencia que el Señor Jesucristo da aquí. Porque originalmente la ley decía que si alguno mataba a su hermano, ¿no?, porque el mandamiento era no matarás, y ese tenía que ser
un acto de hecho deliberado y físico. Pero el Señor, en vez de alivianar la ley, la hace todavía más difícil, porque el Señor dice, bueno, cualquiera que le dice necio a su hermano ya es culpable, o sea, ya está cometiendo un asesinato. El apóstol Juan, en su primera carta, va a expresar y va a explayarse para dar mayor entendimiento a esta verdad, a este principio de vida que el Señor expresa aquí en el Sermón del Monte. En realidad es muy difícil sortear la sentencia que da el Señor con acciones humanas o con fuerzas humanas. Es muy difícil poder salir de este sitio que nos produce la ley, que nos hace responsables y culpables de juicio, porque no se puede hacer por sí mismo. Es por eso que el apóstol Pablo, tanto en la carta a los romanos como en la carta a los gálatas, expresa que la ley ha sido el instrumento de Dios para llevarnos a Cristo. Primero dice que el conocimiento de la ley nos hace conocedores del pecado, y el pecado nos lleva a la muerte. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la relación de todos pecaron no tiene que ver con lo que hicieron, porque lo que se hace es resultado del pecado, sino por la incredulidad que hay en el corazón del hombre, y la incredulidad lo lleva a ser un pecador. Entonces el hombre queda atrapado, no tiene salida, no tiene forma que de manera propia pueda salir de ese sitio que la ley le ha puesto. Y en la carta a los Gálatas dice que la ley vino a ser nuestro ayo, nuestra niñera para llevarnos a Cristo. Es decir, nos condujo siendo nosotros niños inmaduros que no teníamos forma de salir de nuestra condición, nos condujo para llevarnos a Cristo. Entonces, la sentencia del Señor es una forma de acercarnos, es una forma de amarnos, es una forma de decirnos, yo tengo la solución, yo tengo la respuesta, yo tengo la salida para este sitio, para esta cárcel que estás metido, que es el pecado. No puedes salir por tus fuerzas, no puedes salir por tu entendimiento, no puedes escapar de ninguna manera. Pero el Señor dice, yo soy la puerta, es decir, Él nos provee un medio de salida, un medio de escape. El que por mí entrare será salvo. Así que tenemos respuesta en el Señor. Pero hay también una cuestión práctica que el Señor invierte, o que más bien el Señor lo pone en el sentido correcto, porque normalmente nosotros tenemos entendido de que si alguien me ofende tiene que pedirme perdón. Es como el dicho, el que me la hace, me la paga. Pero fíjese las palabras de Jesús, la palabra del Señor, cómo Él invierte eso y nos dice que es de una manera distinta a como nosotros lo hemos concebido o como se nos ha enseñado, sino que ahora no es el ofensor, no es el ofendido el que debe recibir. Fíjese, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, es decir, está hablando de una acción, de una acción voluntaria y pensada, y está diciendo, si tú vienes y traes tu ofrenda al altar, y allí, estando en el altar, estando en el momento de la adoración, ¿no?, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, hay alguien que tiene algo contra ti,
No tú tienes algo contra otra persona, sino que te acuerdas que hay un hermano, que hay una persona que tiene algo contra ti. Entonces dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, que Dios no se agradará de una ofrenda que no venga de un corazón que está a cuentas con todos. Por eso el apóstol Pablo dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos. Porque cuando nos presentamos delante de Dios, cuando queremos adorar a Dios, cuando queremos servir a Dios, pero tenemos cuentas pendientes, entonces nuestra adoración y nuestra oración es estorbada. Por eso hay que ir y reconciliarse, por eso hay que ir y arreglar la situación y dejar que toda situación que nos impide tener libertad para estar delante del Señor se desaparezca. Hay que ponerse de acuerdo, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras están en el camino, es decir, mientras puedes hacerlo, mientras tienes vida para hacerlo, mientras tienes la oportunidad de hacerlo, porque la oportunidad puede acabarse y ya después no hay nada más que hacer. Así que nuestra reflexión es poder mirar las Escrituras de manera correcta y entender los principios de la palabra de Dios de manera correcta y actuar como nos pide la palabra del Señor y no actuar de la forma en que a nosotros nos parece que debemos hacerlo, ni con nuestra justicia personal. Así que animémonos a cortar todas las ligaduras de impiedad, animémonos a terminar con todas aquellas cosas que han provocado diferencias, desunión entre nosotros. Animémonos a amarnos como el Señor nos ha amado. Animémonos porque de lo contrario hay un peso sobre nuestra vida que no nos deja servir en paz. Quisiera rogar al Señor que cada uno de nosotros pudiésemos tener esa paz tan preciada que solo Él puede dar. Amado Señor, yo te ruego en esta hora que bendigas los corazones, las mentes de aquellos que verán esta reflexión. Si hay alguien que está ahí en el camino con una carga pesada, que no ha solucionado los problemas o sus problemas de convivencia, si no hay perdón, yo te ruego, Señor, que pongas en el corazón la necesidad de perdonar, de solucionar toda situación que nos impide servirte y adorarte como tú lo quieres. Bendice a tus hijos y a aquellos que no te conocen, que puedan conocerte y ser salvos y recibir tu palabra y ser hijos de Dios, que vivan una vida conforme a los principios que tú estableces en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Les invito una vez más a que se suscriban a este canal para que reciban una notificación cada vez que haya un nuevo video para ver. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.